marcado mi vida por la historia que narra. Es una historia que lleva por título Beautiful Boy, joven o hijo apreciado o hermoso o precioso. Y es una película que está basada en una historia real. Esta película narra la historia de un padre que se llama David Sheff y su hijo Nick. Nick es un joven talentoso, un joven con un futuro prometedor, un niño que tiene una sensibilidad artística para escribir a pesar de su temprana edad. Es un niño o un hijo que a los ojos de todos es un hijo perfecto y bueno. Sin embargo, Nick comienza a sufrir de una adicción a ciertas sustancias, drogas y estupefacientes que lo llevan a él a pasar de ser un niño brillante, talentoso, a caer en una degradación, en una miseria terrible. Y uno pudiera pensar que Nick creció en una casa problemática, una familia disfuncional, pero fue todo lo contrario. Nick y su padre tenían una relación de amor, de complicidad, de ternura. Incluso a pesar de que se había divorciado de su madre, con la nueva esposa de su padre, este joven tenía una muy buena relación de amor y con sus otros dos hermanitos, producto de ese nuevo matrimonio también. En teoría, todo iba bien. Este niño creció en un ambiente saludable. Pero a los 12 años su vida tomó un rumbo inesperado y él empezó este proceso degradante al que te lleva la drogadicción. Su aspecto físico pasó de ser un niño precioso, un joven, un adolescente de buen parecer, para tener un aspecto físico demacrado, más delgado, flaco, sin comer, solo consumiendo. Su carácter de ser un niño alegre, un joven talentoso y brillante empezó a oscurecerse. Nick empezó a mentir, a manipular, a robar e incluso a ser violento con el objetivo de satisfacer su propia adicción. Todas sus relaciones comenzaron a dañarse. Las personas más cercanas a él empezaron a notar este comportamiento extraño en este joven. Y lo más impactante es cómo la película, por medio de un cambio de escenas tan repentino, te obliga a ver el contraste tan marcado entre un niño brillante y precioso y un joven ahora que está completamente perdido y en la miseria. Y la realidad es que durante toda la película vemos el sufrimiento y el compromiso de este padre hacia su hijo perdido, luchando por él, intentando ayudarlo a salir de ese problema. Esta es una historia real que nos arruga el corazón tanto al padre que sufrió esta terrible situación como a todos aquellos que ven la película. Si eres padre y la ves, te aseguro que vas a llorar. Pero esta historia tan triste y lamentable, amados, me recuerda a la historia de la Biblia. Especialmente cuando llegamos al libro de Oseas, los últimos 4 capítulos del libro de Oseas, nosotros vamos a ver a Dios que se presenta a sí mismo igual como un padre que ama a un hijo perdido. Verás, hasta ahora el libro de Oseas ha estado usando la imagen del matrimonio para mostrarnos el tipo de relación que hay entre Dios y su pueblo. Al principio del libro, Dios llama a un profeta y le dice: ve y cásate con una prostituta, una mujer infiel, porque así como yo amo a Israel, que es un pueblo infiel, así vas a amar tú a esta mujer. Y Dios utiliza el matrimonio fallido de esta mujer, de este hombre y esta mujer, para ilustrar cómo él es un esposo fiel y su pueblo no lo es. Pero cuando llegamos al capítulo 11 de Oseas, Dios comienza a cambiar la imagen que usa para mostrarse a sí mismo y para dar a conocer su corazón. Cuando llegamos al capítulo 11, Dios cambia la perspectiva y ya no usa la relación marital para expresar la relación con su pueblo, sino que usa la relación parental. Y en Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4, como vamos a leer más adelante, Dios empieza a hablar de Israel como su hijo. Dios empieza a hablar del gran amor con el que Él amó a este hijo que adoptó y que hizo suyo.
Y toda esta sección va a llegar realmente hasta el capítulo 13, versículo 13, donde Dios se refiere a Israel como un hijo insensato, como un hijo que no obedece a su padre, como un hijo que está perdido, que es necio, que es terco, que a pesar del amor y la advertencia de su padre, insiste en sus caminos. Y al igual que este hombre, David Sheff, con su hijo Nick, lo ama a pesar de su decadencia, así Dios se presenta a sí mismo como un padre que pacientemente ama y restaura al hijo perdido. Por eso he llamado a este sermón el remedio para un corazón infiel. Si estuviste aquí el domingo pasado, sabrás que hemos hablado de cómo funciona un corazón infiel. Es un corazón que ama aquello que no debe amar, ama aquello que es prohibido, pero también es un corazón que se lamenta por aquellas cosas que no tienen ningún tipo de valor eterno, que se lamenta por la pérdida de la bendición, pero no la pérdida de la relación con Dios. Y en tercer lugar, es un corazón que se empeña en hacer lo malo. Y este corazón infiel es lo que vimos el domingo pasado, cómo funciona, cómo va tras aquellas cosas que ama, que anhela, pero que lo alejan cada vez más de su Dios. Pero en el capítulo 11 en adelante vamos a ver cómo Dios trata con este corazón infiel. ¿Cuál es la solución para este corazón que ama lo que no debe? ¿Cómo Dios responde ante la infidelidad de su pueblo? Y vamos a ver que Dios en los capítulos del 11 al 14 hace tres cosas. En primer lugar, Dios va a revelar su propio corazón compasivo. Dios va a mostrar cómo es su corazón. Pero en segundo lugar, Él va a exponer el corazón rebelde del pueblo, mostrando cómo su actitud realmente nace de un corazón que es rebelde. Dios no se va a enfocar en solamente la conducta externa, sino en la raíz de esa conducta. Pero en tercer lugar, no solamente lo expone y lo deja en ese estado crítico, sino que Dios sana el corazón infiel de su pueblo. Así que quiero pedirte que me acompañes a leer Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 11. Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 11. Dice así: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien quita o alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey. Porque rehusaron volver a mí, y la espada guiará contra sus ciudades. Destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos los llaman para que vuelvan al Altísimo, ninguno lo quiere exaltar. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán y rugirá como un león. Ciertamente él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Dios utiliza una imagen muy poderosa y muy llena de significado en esta última porción del libro de Oseas. Él ha venido usando el ejemplo del matrimonio, pero ahora en el versículo 1 él cambia completamente la perspectiva y por primera vez en el libro de Oseas él los llama hijos. Él dice, cuando Israel era niño, haciendo referencia a ese momento cuando Israel no era una nación grande, cuando no era un reino, cuando no tenían reyes, sino cuando eran una familia prácticamente insignificante, sin ningún tipo de preeminencia en la tierra. En ese momento, cuando eran como un niño pequeñito, indefenso, Dios los amó.
Y la forma en cómo él describe el tipo de relación que tiene es el mismo amor que tiene un padre con un hijo. Un padre con un hijo no espera recibir nada a cambio de ese hijo, simplemente lo ama porque es su hijo. Un padre no recibe ningún beneficio de tener a ese niño pequeño a quien tiene que cuidar, por quien deja de dormir, a quien tiene que cambiarle los pañales, absolutamente nada. Es un amor sacrificial que se entrega sin esperar nada a cambio. El amor de un padre o de una madre es uno de los amores más incondicionales que existe en este mundo. Es uno de los amores que ama sin reservas. Y este es el tipo de amor que Dios quiere mostrar hacia el pueblo de Israel. Esto es exactamente lo que él hace en el capítulo 11. Pero es un amor además que no depende de la respuesta del niño. Si mi hijo no reconoce que él vive y sobrevive gracias a mí y a su madre, si él no lo reconoce, eso no va a cambiar la forma en cómo yo lo amo. Si él no dice, yo sobrevivo porque mi papá y mi mamá trabajan y me dan todo lo que necesito, aunque él no diga eso, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque soy su padre. Cuando un bebé es atendido por su madre, él ni se entera de lo que está pasando. Él desconoce todo aquello que hacen sus padres para poder mantenerlo con vida y permitir que él se desarrolle y tenga una buena vida. Pero la ignorancia del hijo no es lo que determina el amor del padre. Lo que determina el amor del padre es el corazón del padre. Por eso fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Dios está diciendo, yo enseñé a andar a Efraín, así como un padre y una madre van sosteniendo a su hijo hasta que ya puede caminar solo. Yo me dediqué a criarlo, lo llevé en mis brazos. Y mira lo que dice, pero ellos no comprendieron que yo era el que los sanaba. Ellos ignoraban que todo lo que ocurría en sus vidas era consecuencia de mi cuidado paternal hacia Israel. Ellos lo ignoraban, pero aún así yo soy su padre y los cuido. Yo soy aquel que los lleva con lazo de amor. Mira lo que dice, versículo 4. Con cuerdas humanas los conduje y con lazos de amor. Luego Dios usa la imagen de un animal en la parte final del versículo y dice, soy como aquel que les quita el yugo y los alimenta. Estas dos imágenes lo que quieren mostrar es la ternura del corazón de Dios. Dios trata a Israel como si fuera un bebé, con esa ternura, con esa delicadeza, y también trata a Israel como si fuera un animal de carga, pero no con dureza y con trabajo pesado, sino quitándole el yugo y alimentándolo. En toda esta imagen Dios está diciendo, yo soy un Dios cercano, tierno, que cuida de su pueblo. Este es el corazón compasivo de Dios. Él va a revelar cómo Él trata con su pueblo por cómo es su carácter. Pero amados, no termina así. Dios es un Dios tan compasivo que muestra su corazón aún en medio de la rebeldía de su Hijo. Los versículos del 5 al 11 van a poner un contraste entre la disciplina que Israel necesita y merece por su mal comportamiento, por los ídolos en su corazón, y en medio de ese juicio que ellos merecen, Dios va a seguir afirmando su compasión por ellos. Mira lo que dice el versículo 2. Cuanto más los llamaban los profetas, más se alejaban ellos y seguían sacrificando a los Baales. Dios no es como ese padre que dice, mira, no es porque sea mi hijo, pero mi hijo es precioso, perfecto, no hace nada malo. Dios no es un padre ciego. Dios no es un padre que dice, sí, mi hijo hace todo perfecto y nunca se equivoca. No, Dios es un Dios compasivo que sabe la dureza del corazón de su hijo. Y con esto, amados hermanos, debemos recordar que Dios no te ama a ti por lo que tú haces o dejes de hacer. Si Dios ha decidido amarte, es porque su corazón es compasivo para contigo. No porque su amor dependa de lo que tú haces. Dios claramente sabe y ve todos los pecados de Israel, pero su compromiso con su pueblo no depende de la obediencia de su pueblo. Y en los siguientes versículos, como consecuencia de esa idolatría de la que habló en el versículo 2, dice lo siguiente: no volverán a la tierra de Egipto, versículo 5,
sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel en mi contra. Aunque ellos los llaman, hablando de los profetas, aunque los profetas los llaman otra vez, para que vuelvan al Altísimo, ninguno lo quiere exaltar. Dios no está diciendo que Él va a pasar por alto el mal comportamiento de Israel. Él no está diciendo que va a ser un padre que tolera todo comportamiento de su hijo. No, Él va a traer disciplina. Él va a traer corrección. Va a haber juicio por el pecado del pueblo. Porque todo padre que ama a su hijo lo debe corregir. Una muestra de que un padre es negligente es un padre que deja a su hijo sin ningún tipo de corrección, sin ningún tipo de amonestación. Porque entonces el hijo crecerá en su mal camino y terminará sufriendo peores consecuencias que la corrección del padre. Dios claramente está consciente del pecado del pueblo y dice, va a haber juicio. Pero este juicio también es una muestra de compasión de Dios. Es una muestra de su amor por el pueblo. Si a Dios no le importara y fuera indolente, los dejaría en su estado idólatra para que fueran consumidos y destruidos por su propio pecado. Dios no deja a su hijo sin castigo. A veces pensamos que la compasión de Dios me debe librar de las consecuencias naturales de mi pecado. Bueno, pero si Cristo me perdonó, entonces yo puedo ser un mal trabajador y no me deben despedir porque Dios me ha perdonado. No, Dios te va a disciplinar para que dejes de ser un mal trabajador. Porque por medio de tu mal trabajo no das gloria a su nombre. No, pero es que Dios está conmigo, mi jefe no es creyente, entonces tiene que hacer lo que yo digo. No, Dios te va a hacer pasar por situaciones dolorosas para que aprendas que tu actitud, tu corazón, tu pecado no están bien. Es una advertencia. Yo a veces a mi hijo le digo, hijo, esto es un dolor menor que yo te causo para evitar un mayor dolor que vas a enfrentar en tu vida si no corriges tu actitud. Y esto es lo que Dios hace, es una advertencia, es una amonestación a su pueblo. Él les está diciendo, esto va a ocurrir como consecuencia de su idolatría. Y escucha, en este momento no es una realidad todavía, es una advertencia. En este momento eso no ha ocurrido. Israel seguía viviendo una prosperidad económica y una paz política que no era reflejo del estado de su corazón. Pero Dios les está diciendo, en su corazón podrido, ustedes van a recibir las consecuencias de su pecado. Les está advirtiendo. Pero en medio de esa advertencia, Dios vuelve a afirmar y a revelar su corazón. ¿Por qué Dios hace esto? A veces el castigo puede producir en el hijo cierta desesperanza y desconsolación. Cuando castigamos a nuestros hijos, muchas veces mi hijo me dice, papá, nunca más vas a jugar conmigo. Papá, nunca más voy a poder dibujar. Nunca más voy a tomar lechita. Y yo, hijo mío, te estoy castigando, no te estoy desterrando de la casa. Y esto es más o menos lo que hace Dios con ellos. Él le está diciendo, voy a traer juicio sobre ustedes. Yo los castigo, pero no los desecho. Yo los castigo y los reprendo, pero no los desprecio. Y esto es lo que dice. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y cómo podré tratarte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Lo que Dios está diciendo es, hijo mío, esto no es porque te odio, esto es por tu bien. Hijo mío, esto no es porque te desprecio y te desecho, esto es porque quiero que te arrepientas y vivas verdaderamente con gozo. El que yo te puedo dar, no el que los ídolos te prometen. Dios es un Dios justo y santo que no se deja llevar por la ira, que no castiga a sus hijos de manera visceral y descontrolada. Una de las cosas que nos dicen a los que somos nuevos padres es, cuando vayas a disciplinar a tu hijo, trata de calmarte para no hacerlo con ira. Respira profundo, cuenta hasta 10 y luego lo disciplinas para que él no
no se sienta que tú lo estás dando con ira, sino que lo estás disciplinando. Y eso es una realidad. Dios no necesita hacer eso. Dios ve tu pecado, Dios ve mi pecado y no dice, voy a contar hasta 10 porque ¿qué te voy a hacer así? Te voy a desaparecer. No, Dios no dice eso. Dios no tiene una respuesta visceral. Dios es un Dios que tiene dominio propio. A veces tú y yo experimentamos una ira que nos consume y que decimos, y decimos cosas de las que después nos arrepentimos. Es que no. Dios nunca hace eso. Cuando Dios reprende, no lo hace desde el furor consumidor a su hijo. Lo hace desde la disciplina amorosa de un padre. Escucha bien, esto es para aquellos que tienen una relación padre e hijo con Dios. Ya hablaremos de eso en unos minutos. Pero Dios es un Dios que está en dominio no solamente de las fuerzas del universo y de todo el destino y del tiempo y de todas las cosas. Dios está en dominio de sí mismo. Él controla sus emociones, aunque Él las experimenta, no lo dominan. Dios es un Dios santo y perfecto. Y por eso Él está diciendo a Israel, Israel, yo no te voy a consumir en ira porque te odio, te voy a disciplinar como a un hijo, pero no te abandonaré. ¿Cómo voy a entregarte a tu suerte? ¿Cómo voy a decir, bueno, búscate la vida? Yo no voy a decir eso porque soy tu padre. Y lo que viene a continuación es entonces una promesa, en medio del juicio, una promesa de restauración y redención que se cumpliría cuando ellos volverían del exilio babilónico. Mira cómo termina el capítulo 11 en los versículos del 9 al 11. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín. Porque yo soy Dios y no hombre. Tú pecas, tú te airas, tú matas, yo no. Yo hago justicia, pero no me dejo llevar por la ira. Y no vendré con furor, en pos del Señor caminarán. Él rugirá como león, ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán, temblando como aves, de la tierra de Asiria como palomas. Y mira lo que dice, yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. En medio de todo el pecado de Israel, en medio de toda su idolatría, ¿qué revela Dios? Su corazón compasivo por un hijo rebelde. Y dice, no te abandono, yo te restauro, te llevo al arrepentimiento, te conduzco con lazos de amor. No va a ser cómodo, vas a llorar, te va a hacer pupa, pero vas a aprender. Dios es un Dios que consuela aún en medio del castigo. Es un Dios que no quiere causar desesperanza en sus hijos. Si eres creyente, muchas cosas que pasan en tu vida puede ser que las interpretes como disciplina de parte de Dios. Y en estos días escuchaba a alguien que citaba a un pastor llamado Ligon Duncan que decía, él dice que a veces pensamos en Dios como un padre que lleva a su hijo a la juguetería y le dice, hijo, ¿te gusta todo esto? Ay, sí, papá, me gusta. Pues nunca te voy a comprar ningún juguete. Y luego lleva a su hijo a otra juguetería y le dice, ¿qué tal estos juguetes? ¿Te gustan? Ay, sí, papá, también me gustan. Pues nunca te voy a comprar ninguno de esos. Y luego cuando llega a casa le dice, te llevé a estos lugares para que veas que nunca vas a tener nada de lo que te gusta. Y a veces nosotros pensamos que Dios es así. Que Dios es como un padre duro, crítico, que lo que quiere es, haces lo que yo te digo o si no, vas a experimentar la disciplina de tu padre. Déjame decirte que el propósito que Dios tiene con la disciplina no es desanimarte, no es desalentarte, no es dejarte sin esperanza, no es traer desconsuelo, es ayudarte a ver la gravedad de tu situación. Es ayudarte a ver que la condición en la que estás no es buena para ti. Y eso es lo segundo que Dios hace en los siguientes versículos. Dios muestra su corazón compasivo, pero expone el corazón rebelde de Israel. Dios deja en evidencia cuál es la raíz de todos los pecados de Israel. Y eso es lo que vemos en el versículo siguiente. Oseas capítulo 11, versículo del 12, y esta sección va a ir hasta el capítulo 13 completo. El final del 11, todo el 12 y el 13
Dios va a exponer la rebeldía que hay en el corazón del pueblo de Israel. Cuando nació mi hijo, recuerdo que alguien me regaló un libro llamado Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp. Si no lo han leído, buenísimo. Una de las cosas que el autor afirma en las primeras páginas es: no te enfoques en la conducta externa de tu hijo. Cuando lo estés criando, apunta al corazón. Y es algo que mi esposa y yo intentamos recordar cada vez que corregimos a nuestros hijos. No siempre lo hacemos, pero intentamos por lo menos ser conscientes de esa realidad, de que toda conducta externa tiene una raíz en el corazón. Incluso si tu hijo tiene 1 año o 2 años. Mucha gente dice, no, pero es que es un bebé. No, es que es un bebé con un corazón malo, porque podría no llorar, pero lo hace. Podría no pegar, pero lo hace. La conducta es la manifestación externa de lo que hay dentro de nosotros. Por eso, en el versículo 7 del capítulo 11, Dios dice: mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Dios no está diciendo, es que se porta mal. No, dice, ellos son infieles. Ellos no me aman a mí. Su corazón está dividido. No tienen una relación de amor exclusiva conmigo. Yo no soy el amor de sus vidas. Ellos son infieles en su corazón. Por eso Oseas comienza usando la imagen del matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es donde se ve que la infidelidad es falta de amor a la otra persona. Es falta de compromiso y devoción a la otra persona. Tú buscas amor en otro que no es tu cónyuge. Esa es la infidelidad. Es un amor que está dividido. Y por eso Dios describe así a su pueblo. Ya sea que use la ilustración del matrimonio o la ilustración de padre e hijo, Dios está diciendo el problema es el mismo. Su corazón no me ama. Ellos están cautivados por otros amores. Persiguen otras cosas, no a mí. Y por eso dice, aunque los profetas los llamen para volver a mí, ellos no me quieren exaltar. No quieren estar conmigo. Una infidelidad de Israel que determina lo que este pueblo busca en su corazón. Quiero que veas cómo se manifiesta esta infidelidad. Se manifiesta en caminar lejos de Dios. Y quiero que aquí pienses un poco en la ilustración del matrimonio. Una pareja físicamente puede permanecer casada, pero el corazón de ambos puede estar frío hacia el otro. Una pareja puede mantener el estado civil, pero vivir lejos el uno del otro emocionalmente desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando escuchamos historias sorprendentes de separación que nos alarman, decimos, pero si se veían tan felices por fuera, pero en su corazón ya había dureza del uno hacia el otro, había aspereza, ya emocionalmente estaban lejos. Y esto es lo que Dios describe acerca de Israel. Mira, Oseas 11:2. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más que se alejaban ellos. Mientras más les advertían, ellos decían, no, más me voy. Y esto no era físicamente, porque no es que se fueron de la tierra prometida y abandonaron el templo. Es que en su corazón cada vez cerraban más su amor hacia el Señor. Mira Oseas 11:7, el que acabamos de leer. El Señor dice, aunque lo llamen para volver al Altísimo, no me quieren exaltar. Mira cómo dice Oseas 11:12, el último del capítulo 11. Dice, Efraín me rodea de mentiras y de engaño a la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Si tienes la Reina Valera, probablemente ese versículo va a decir otra cosa. Si tienes la Reina Valera, ese versículo va a decir que Judá camina con Dios. Y quiero explicar esto brevemente. Esta frase en hebreo es un poco difícil de traducir. Y puede traducirse camina o no camina con el Señor. Creo que la traducción correcta es la de la Biblia de las Américas, porque si tú sigues leyendo Oseas capítulo 12, versículo 2, es decir, 2 versículos más abajo, Dios dice, el Señor tiene pleito con Judá. Sería muy contradictorio que Dios dijera, Judá camina con el Señor, contrastándolo con Israel, y Dios tiene pleito con Judá. Lo más
lógico, por lo que parece indicar el texto, es que Judá también estaba caminando lejos del Señor. Y si vemos toda la historia de la Biblia, vemos que más adelante Judá también sería consumido por su pecado. Por lo tanto, tiene mucho más sentido que diga que Judá no camina con el Señor tampoco. Pero toda esta idea nos da una idea de lejanía, de separación, de olvidarse de Dios. Oseas 12:6. Y tú, vuelve a tu Dios. Vuelve a tu Dios. El llamado que Dios hace a Israel no es pórtate bien, no es deja de pecar, es vuelve a mí. Vuelve a tener esa relación de amor conmigo. Oseas 13:6. Mira cómo en todo el texto está. Cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensorbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Lo que Dios está diciendo, Israel peca porque no me ama. Israel va tras los ídolos porque yo no soy el amor de su vida. Ellos no corresponden a mi amor. Esto es lo que el Señor Jesús dijo en Mateo. En Mateo capítulo 15, el Señor confronta a los fariseos y les dice, este pueblo de labios me honra, ¿pero qué? Su corazón está lejos de mí. Y esto es lo que pasaba con Israel. Ellos seguían teniendo sacerdotes, ellos seguían ofreciendo sacrificios, ellos seguían confundiendo la adoración a Baal con la adoración a Jehová y no tenían ningún problema. Ellos en su mente no pensaban que estaban siendo idólatras, pero su corazón hace rato ya que se había alejado del Señor. ¿Cómo se veía esta idolatría? Hay dos cosas que quiero que prestes atención. En primer lugar, esta es la raíz. Se habían alejado del Señor. ¿Cómo se manifestaba esa conducta externa en Israel que tenía la raíz en su corazón? En primer lugar, ponían su confianza en cualquier otro menos en Dios. Ponían su confianza en cualquier otro menos en Dios. Mira lo que dice Oseas 12:8. Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí, en todos mis trabajos no se hallará iniquidad alguna que sea pecado. ¿Sabes qué estaba diciendo Israel? Estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo soy tan justo, yo soy tan bueno, yo soy tan merecedor de las bendiciones de Dios que Él no va a encontrar pecado en mí. Por lo tanto, yo por mi justicia he adquirido todos estos bienes. Es que Dios me tiene que bendecir porque yo hago lo que hago. ¿En quién estaba la confianza de Israel? ¿En la generosidad de Dios o en su propia justicia? No, es que yo vengo a la iglesia, no, es que yo sirvo, es que yo diezmo, es que yo doy, es que yo hago, es que yo esto. No se hallará en mí ningún pecado, Dios me tiene que bendecir. ¿Dónde está mi confianza? En vez de pensar que todo lo que tenían provenía de un Padre generoso, bondadoso y lleno de gracia, y decía, no, tú no me diste esto a mí, yo me lo gané. Tú no vas a hallar pecado en mí, tú me debes bendecir. Yo me he enriquecido. Mira el capítulo 13, versículo 1. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel. Pero por causa de Baal, pecó y murió. Esta confianza en su propia justicia había llevado a Israel a exaltarse por encima de los demás. Y a decir, yo he ganado lo que he ganado por mi propio esfuerzo. Pero no solamente confiaban en sí mismos. Ellos confiaban también en sus gobernantes. Mira lo que dice Oseas 13, 9 al 10. Y perdón que vaya por tantos versículos, pero es que está en todo el texto. Y quiero que veas lo que Dios está haciendo en todas las partes de estos capítulos. Mira cómo Dios confronta la confianza de Israel. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? Y tus jueces en quienes me decías, dame príncipes y dame reyes. Esta pregunta casi sarcástica que Dios le hace es, ¿dónde está aquel en quien tú has puesto tu confianza? Estos gobernantes que tú crees que van a mantener la paz en tu ciudad, ¿dónde están ahora para que te salven ahora que yo traigo la destrucción?
Mira cómo se presenta Dios a Israel. Tú estás en contra de tu ayuda. Es decir, tu confianza que debería estar en mí, tú la has quitado y se la has dado a los reyes. ¿Y por qué? Ellos confiaban en la estrategia política de estos reyes para mantener la paz y la seguridad en el reino. Oseas 12:1 dice lo siguiente: hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. El aceite o cualquier otra cosa era un símbolo de regalo cuando se hacía un pacto. Lo que está diciendo es, hacen pacto con Asiria y con Egipto, las dos naciones más poderosas en ese momento. Es como que uno diga, hacen pacto con Estados Unidos, con China y con cualquier otro país que sea poderoso. Con todos están haciendo pacto. ¿Para qué? Para estar bien con todos y asegurarse de que el país no entra en guerra ni tiene absolutamente ningún conflicto. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Como su confianza estaba en sus reyes, que ponían su confianza en las naciones, para honrar la alianza con las naciones, terminaron adorando a los dioses de esas naciones. Cuando tú ves el pecado de Israel, la idolatría, tú no tienes que pensar, uy, ¿cómo se les ocurre hacer esto? No, tienes que preguntar, ¿en qué está confiando Israel? La conducta externa proviene del corazón. Eso siempre es así. No debemos preguntar, ¿por qué una persona hace lo que hace? Debemos preguntar, ¿en qué está confiando esa persona para hacer lo que hace? Cuando una persona prioriza su trabajo o su descanso antes que su crecimiento espiritual, enfócate en lo que hay en su corazón. ¿Por qué esa persona prioriza eso antes que su crecimiento espiritual? ¿En qué está confiando? ¿Por qué una persona que tiene suficiente no da generosamente? ¿En qué está confiando? ¿Por qué una persona sabe que su jefe le está pidiendo que haga algo que no está bien y por qué lo hace? ¿En quién está confiando? No es porque hago lo que hago, es ¿dónde está mi confianza? No es que yo no puedo no hacer lo que me pide mi jefe porque me va a echar. Entonces prefiero pecar que perder aquello que atesoro y que me da confianza y seguridad. No, es que yo sé que hay que ir al culto y además, hermanos, no quiero juzgar a nadie que trabaje un domingo, pero quiero que evalúes tu vida y que reflexiones delante del Señor. No es que si no trabajo un domingo no voy a comer. ¿Quién te prospera a ti? ¿Quién te sustenta? ¿Dónde está tu confianza? Sé que hay situaciones de situaciones, pero priorizar siempre aquello que este mundo dice que prioricemos es lo que hizo Israel. No, es que si yo no hago alianza con Egipto y con Asiria, entonces voy a ser consumido. Es que a mí quien me protege es este rey que está haciendo alianzas estratégicas. Por lo tanto, si el rey va tras los ídolos, como pueblo apoyamos, porque hay que guardar la estabilidad del reino. ¿Ves que la conducta externa viene al corazón? Quiero hacerte unas preguntas. ¿En qué está depositada tu confianza? Piensa esto. ¿Qué cosas te hacen dormir tranquilo? ¿Qué cosas tú dices, no, estoy tranquilo, tengo esto, sé que lo que venga, aquí tengo esto que está conmigo. Tengo una cuenta en el banco, tengo un seguro de vida, tengo amigos que me ayudan, tengo esto, estoy tranquilo. Sé que si pasa algún problema, tengo con qué resolver. ¿Qué cosa, si no la tuvieras, te haría sentir ansioso o te quitaría el sueño? ¿Qué trae ansiedad a tu mente? Bueno, Señor, ayúdame a perder lo que sea, pero por favor no me quites esto. No me quites esto, porque es que si me quitas esto, entonces mi vida empieza a tambalear. Entonces no tengo terreno seguro donde pararme. Cuando enfrentas un problema, ¿a quién llamas? Tengo una situación de crisis, voy a llamar a esta persona. ¿Voy a Dios en oración primero?
¿Acaso oro a Dios diciendo, Señor, la respuesta de mi corazón, como dice el Salmo, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Mi ayuda viene de dónde? De Jehová, que está en los cielos y la tierra. ¿Vendrá de los montes o vendrá del Señor? Es muy fácil decir del Señor, hasta que estoy en la crisis y levanto el teléfono para llamar al pastor. O levanto el teléfono para llamar a John, o a Norville, o a quien sea. Tú puedes poner el nombre. A Katy. No, es que si ella no me ayuda, es que si él no me ayuda, no tengo quien me ayude. Y ojo, no quiero decir que no debemos pedir ayuda a los hermanos, hay que hacerlo. Pero quiero que analices la respuesta de tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? En el caso de Israel, en sus reyes y en las naciones, y por eso idolatraban a otros dioses. Dios dice, tú estás en contra mía, que soy el que te ayuda. ¿Dónde está tu rey? Asiria te ayuda, Asiria te va a poner como esclavo. Dios destruye la confianza de Israel para poder destruir su idolatría. Pero no solamente era su confianza. Otro problema que tenía Israel de corazón que lo llevaba a pecar era que su satisfacción no estaba en Dios, sino en las bendiciones. Y como aprendimos en el capítulo 10, un corazón infiel ama más la bendición que aquel que lo bendice. Ama más la bendición y se olvida de aquel que lo bendice. Mira lo que dice Oseas capítulo 13, versículo 6. Cuando comían sus pastos, se saciaron. Y al estar saciados, se ensorbeció su corazón y por tanto se olvidaron de mí. ¿Qué es lo que le pasaba a Israel? Quería buscar satisfacción en la bendición y no en Dios. Ya Dios me bendijo económicamente, ya tengo la tierra donde fluye leche y miel. Esto es lo que satisface mi alma. Esto es lo que satisface mi corazón. ¿Sabes cómo la Biblia habla acerca de esta satisfacción? Como cuando tenemos hambre. Hay un dicho muy popular que dice, tengo tanta hambre que me comería un elefante. Bueno, puede variar, ¿no? Hay gente que podría comerse un elefante, se nota. Pero hay gente que dice, no, tengo tanta hambre que me comería un elefante. ¿Tú te imaginas que alguien dijera, tengo tanta hambre que quiero aire? ¿Cómo que aire? Tengo tanta hambre que voy a aspirar hasta llenarme. Tú le vas a decir, estás loco, muchacho. El aire no quita el hambre. El aire no sacia. Tu apetito, por mucho que tú inspires, no te vas a saciar, vas a seguir sintiendo hambre. Pues mira cómo describe Dios a Israel en Oseas 12:1. Efraín se alimenta del viento y persigue sin cesar al viento del este. Es decir, Israel tiene hambre y va por la vida intentando llenar su corazón de todo aquello que no puede saciar el alma humana. Esta satisfacción es temporal. Esta satisfacción es efímera, es como el viento, la sientes por un momento, luego se va y te deja peor que antes. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4? El que beba de esa agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo doy, ríos de agua viva saldrán de su ser. ¿Ves la diferencia? El corazón humano hace o deja de hacer porque está buscando significado, está buscando sentido, está buscando satisfacción. Y nuevamente, el problema no es la conducta, sino lo que está aquí adentro. Volviendo a nuestra historia del principio, este joven Nick Sheff, él describe en un libro que escribió cómo fue su proceso de degradación. Él no es creyente, pero me impresiona la forma en cómo él describe el proceso de su adicción. Me permití hacer una traducción libre de lo que escribe en el libro. Pero él, cuando llegó a probar cierta sustancia, dijo lo siguiente: aquella sustancia cambió mi vida para siempre. En el momento que la probé, inmediatamente se apoderó de mí una sensación que había estado buscando toda mi vida. Fue como decir, Dios mío, esto es lo que anhelaba desde hace tanto tiempo, esta sustancia me completa.
Más adelante en una entrevista él va a decir que todo lo que él probó, él lo hacía para llenar un vacío en su corazón que es como un agujero negro. Por más que consumía, no podía saciarlo. Así es el corazón del hombre. ¿Qué buscaba Israel? Dame la bendición, porque la bendición es lo que me va a saciar. No es mi relación con mi Dios, es mi relación con la bendición. Entonces, ¿qué voy a proteger? La bendición. Mi bendición viene de Dios, adoro a Dios. Mi bendición viene de Baal y de las otras naciones, pues adoraré a Baal y seguiré a las otras naciones. Lo que me satisface, lo que me completa, aquello es lo que yo voy a buscar. Y nuevamente quiero hacerte algunas preguntas para ayudarte a reflexionar sobre esto. Piensa en esto. ¿Qué es aquello que produce frustración o irritación en tu vida si no lo tienes? Es que mi esposo no es como yo quiero. Es que este hijo mío me interrumpe cuando yo quiero ver la televisión. Estoy satisfecho en mi comodidad. ¿Qué es aquello que si no consigues, estás dispuesto a pecar para conseguirlo? A lo mejor es una relación. Quiero sentirme amado, quiero sentirme amada. Estoy dispuesto a pecar para sentirme amado o amada. A lo mejor es dinero. Estoy dispuesto a maquillar los impuestos para poder conseguir aquello que quiero. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú te sientes satisfecho con tu realidad presente? ¿O miras tu vida y dices, insatisfacción? Falta de contentamiento. Ojalá pudiera cambiar esto. ¿Qué es aquello que piensas? Si tan solo pudiera cambiar esto, entonces sería feliz. El problema de Israel no es que no conocían a Dios. El problema es que ellos querían saciarse con la bendición, no con el Creador. Una última pregunta. ¿Qué es aquello con lo que sueñas despierto? Cuando ya no estás entretenido ni con Netflix ni nada, cuando tu mente por fin está tranquila sin ningún estímulo externo, ¿hacia dónde van tus pensamientos? ¿Qué es aquello que dices, wow, cómo me encantaría? Y haces así con la mano cuando estás. Nick Sheff en una entrevista él comentó, que en un episodio donde estaba sufriendo con la adicción, porque tuvo varias recaídas, él va al hospital, llega al hospital a urgencias todo mal y le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Soy adicto y alcohólico. Y el enfermero le dice, ese no es tu problema. Así es como estás lidiando con tu problema. Aquello que estás buscando es como estás intentando calmar tu corazón ansioso. Y Dios dice, no es la bendición, soy yo. Para Israel el amor de Dios no era suficiente. La pregunta es si lo es para nosotros. El problema de la idolatría, amados hermanos y amigos, es que nace de un corazón rebelde. La idolatría no nace simplemente de una conducta externa. Es la manifestación de un corazón que está insatisfecho en Dios, está insatisfecho en Dios y que busca seguridad en otras cosas. Por eso Oseas usa el matrimonio como ejemplo. Prometo ser más breve en el último punto. ¿Cómo responde Dios ante este corazón? Dios ha revelado su corazón compasivo, ha expuesto la rebeldía del corazón que hay en Israel que se ha alejado de Dios. Y ahora, ¿cómo responde Él ante esto? Quiero que leas conmigo Oseas 14 del 1 al 9. Escucha el llamado. Dios no le dice, deja de pecar. Dios dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Oseas 4:1. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor y díganle,
quita toda mi iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará y no montaremos a caballo y nunca más diremos, Dios nuestro, a las obras de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Dios no le dice, deja de hacer lo malo. Dios le dice, vuelve a mí. Dame tu corazón. El problema que tú y yo tenemos es que amamos lo que no debemos amar. Buscamos lo que no debemos buscar. Y esta es una realidad para creyentes y para no creyentes. Si nos visitas aquí por primera vez o si eres miembro de esta iglesia, tu problema es el mismo que el mío, el corazón. Y Dios le dice, vuelve a nosotros. Pero no le dice, vuelve y ya. Le dice, vuelve y confiesa con tu boca tu mal. Mira el versículo 2. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. ¿Qué significa volverme al Señor? ¿Qué significa regresar al Señor? El versículo dice, orar, admitiendo, confesando y rogando a Dios. Cuando una persona vuelve a Dios o quiere volver a Dios, lo tiene que hacer en su corazón con una actitud humilde, viniendo a Dios, rogándole en su corazón, Padre, límpiame por favor de toda mi maldad. Y quiero que veas cómo Dios les dice que la confesión que tienen que hacer no es tanto dejar la alianza con Asiria, sino la confianza en Asiria. Díganle, quita toda nuestra iniquidad, acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. ¿Ves cómo la confianza era el problema? ¿Ves cómo el problema no era llevar aceite a Egipto, sino lo que había en su corazón? Dios está diciendo, admite tu idolatría, admite la raíz de tu maldad y ven a mí rogando para ser limpio. Quiero decirte algo. Un corazón orgulloso no puede hacer esto. Un corazón que se conforma simplemente con la información tampoco puede hacer esto. Cuando Dios confronta tu pecado, el que tú sepas cuál es tu pecado no te ha salvado. La mejor forma para mí de entender esto es un paciente que va al doctor con una dolencia. Doctor, me duele aquí, me duele allá, me pasa esto. Y el doctor te hace muchos exámenes, te diagnostica y te dice, este es tu problema. Y el paciente dice, ya sé, tengo cáncer. Haber sabido, ya estoy curado. Ya sé qué es lo que tengo. Ya sé qué es lo que me pasa. La pregunta es, ¿está curado? No. Solamente es consciente de por qué se siente así. Pero ¿qué tiene que hacer ese paciente? Tiene que exponerse al tratamiento. Tiene que venir a otro para que otro lo sane de la maldad que hay física en su organismo. Él no dice, ya sé que tengo cáncer, voy a hacer esta dieta y entonces se va el cáncer de mí. No. Él dice, tengo que exponerme a cualquiera sea el tratamiento para poder extirpar de mi organismo aquello que me está consumiendo por dentro. Y eso es exactamente lo que dice Dios aquí. Yo te he dicho cuál es tu problema. Esto no es suficiente, Israel. Tú tienes ahora que venir para que yo te limpie de tu maldad. Y por eso dice, quita toda iniquidad. Dios mío, límpiame. Un corazón que cree que puede resolver su propio problema con el pecado tampoco va a hacer esto. Un corazón que dice, bueno, ya sé cuál es mi problema, yo voy a trabajar en esto. Tampoco va a venir al Señor rogando. Y amados, esto es algo que yo he experimentado en mi propia vida. Porque por mucho tiempo yo decía, no, yo sé bastante teología, entonces se supone que debo dejar de pecar. Y el Señor me ha dicho, muchacho, pero si apenas sabes la superficie de lo que tienes que saber, pero la mucha palabra que tú sepas no es lo que te va a limpiar. Él dice, vengan a mí, al Señor, y díganle, quita, acéptanos, sálvanos. ¿Sabes por qué Jesús empezó el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu? Porque solamente alguien que está consciente de cuán desesperante es su estado
vendrá rogando como un mendigo para que Dios lo sane. Y a veces Dios tiene que llevarnos al punto de la desesperación para que aprendamos que debemos venir a Él rogando, humillados, para que Él nos limpie. La teología sistemática no te va a limpiar el corazón. El seminario William Carey tampoco. Gloria a Dios por esto. Cristo, por medio de su obra en ti sobrenatural, cuando tú vienes humillado a Él, rogando en oración, admitiendo los ídolos de tu corazón, es el único que te puede limpiar. Yo puedo escuchar muchos predicadores y a veces pensamos, ya escuché a Sugel, ya escuché a Miguel Núñez, ya escuché a John Hurtado, ya escuché a todos los grandes. Y decimos, ¿y cuándo voy a escuchar a Cristo? ¿Será bíblico ponerse tatuaje? Voy a ver qué dice John Piper. En vez de decir, Señor, tengo este ídolo en mi corazón. Límpiame de mi ídolo. Límpiame, oh Jesús. Cuando tú lees el libro de Oseas completo, tú vas a ver que hay 3 partes. Del capítulo 1 al 3, Dios introduce el tema por medio del matrimonio de Oseas. Del capítulo 4 al 13, 9 capítulos, es Dios exponiendo el pecado del pueblo de forma repetitiva. Yo a veces cogía un pasaje y decía, ¿qué voy a predicar yo aquí si es lo mismo que dije la semana pasada? Repetidamente, Dios dice, tu idolatría, tu idolatría, tu idolatría, tus ídolos, tu becerro, tal, tu pecado, Y el capítulo 14 es la llamada al arrepentimiento. Yo me pregunto, ¿no podía Oseas decir lo mismo en 2 capítulos? Sí, sin duda. Pero creo que perdería la fuerza del mensaje que Oseas nos quiere dar. Dios tiene que llevar a Israel a la desesperación para que ellos sean conscientes de cuán grave es su situación. Piensa otra vez en este joven drogadicto. Joven brillante, cuando empezó a consumir drogas, todos a su alrededor empezaron a ver que su aspecto físico, que su actitud, que todo iba cambiando para peor. El único que no se daba cuenta era él. El papá, la mamá, los amigos, los hermanos decían, wow, su higiene personal descuidada, sus facciones completamente demacradas. Y él estaba en negación. No, lo que necesito es más droga para estar bien. No fue hasta que él tocó fondo y se enfrentó verdaderamente a la muerte cara a cara en una sobredosis que casi, como dicen aquí, casi la palma. No fue hasta ese momento que él dijo, esto no va bien. Creo que algo no está bien. Y a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Dios te está diciendo, mira tu aspecto, mira tu actitud, mira tu olor, está empezando a oler feo. Y nosotros estamos negando. ¿Por qué Oseas dedicaría 9 capítulos a decirle a Israel cuán grave es su pecado y cuán grave será el juicio al que se va a enfrentar? Para que ellos se den cuenta cuán grave era su situación. Dios tiene que abrirnos los ojos para que nos demos cuenta qué tan mal estamos. Y a veces nosotros decimos, no, Señor, no importa, déjame en mi engaño, pero déjame la bendición. Pero déjame en mi engaño. Y Dios dice, no. Si eres mi hijo, yo te voy a limpiar. Si eres mi hijo, yo te voy a llevar a ese punto de desesperación para que aprendas que tus ídolos te van a matar. Para que dejes ese hábito que va a causarte la autodestrucción. Tengo que hacerlo, hijo, porque no quiero que te mueras. No quiero que vivas una vida llena de pecado. Quiero limpiarte. ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Versículo 4. Leemos esto y prometo ya terminar, hermanos. ¿Cómo responde Dios a este corazón ahora desesperado que busca sanidad? Versículo 4. Yo sanaré su apostasía. ¿Sabes qué es apostasía? Dejar al Señor. Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Florecerá como lirio
y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. Quien es sabio que entienda estas cosas. Quien es prudente que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán. ¿Qué está diciendo Dios? Ven a mí humillado. Quita de ti este orgullo que te impide volver a mí, y yo te sanaré. Ven a mí para que yo quite toda tu iniquidad. Dios limpia y sana el corazón idólatra. Así es como Dios responde. Cuando un corazón llega a tal punto de desesperación que dice, Dios mío, no puedo más, he intentado todo, quita esto de mí. Dios lo sana. Amados hermanos, la serie de Oseas ha sido una serie preciosa que nos ha mostrado el corazón de Dios. Nos ha mostrado a Dios como un esposo y un padre que ama a pesar de la infidelidad y la rebelión. Nos muestra a un Dios compasivo, a un Dios que disciplina, un Dios que corrige, pero un Dios que está comprometido con su pueblo. Y aunque Oseas está dedicando más tiempo en el libro al pecado de Israel, creo que lo hace de manera intencional para que nosotros entendamos cuán grave realmente es. Pero para terminar diciendo que el amor de Dios es mucho más grande que el pecado de este pueblo. Y el amor de Dios sigue siendo mucho más grande que tu pecado y que el mío. Él quiere mostrarte su corazón compasivo. Mi esperanza y mi oración es que ese amor inquebrantable de Dios nos cautive y nos haga rechazar cualquier otro amor que este mundo pueda ofrecer. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Mi Dios, todos nosotros somos como Israel. Todos nosotros nos alejamos de ti constantemente. Todos nosotros buscamos la bendición y dejamos a quien nos bendice. Todos nosotros buscamos seguridad y satisfacción en otros brazos. Pero tú en Oseas nos has recordado que tú eres nuestro buen Dios fiel, nuestro Padre. Señor, yo solo tengo una petición. Cambia los afectos de nuestro corazón. Cambia nuestra infidelidad por fidelidad hacia ti. Límpianos, oh Dios, de nuestro amor al mundo. Límpianos, oh Dios, de nuestro amor a nosotros mismos. Límpianos de cualquier otro amor que no sea un amor hacia ti. Y ayúdanos a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.